intérpretes de la vida productiva. Son las 3:14 de la tarde y continuamos en nuestra segunda hora en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos afecta a todos, sin importar la edad. El ojo seco y por supuesto el impacto de la era digital en nuestra vista. Pasamos horas frente a computadoras, frente a esos smartphones, los teléfonos, esos equipos inteligentes, muchas horas frente a pantalla y muchas veces sin darnos cuenta del esfuerzo agotador al que sometemos nuestros ojos. ¿Usted ha sentido ardor, enrojecimiento o la sensación de tener como arenilla al final del día? Para entender por qué ocurre esto y sobre todo cómo prevenir los daños mayores, nos acompaña la doctora Ivette Alfonso Alberti. Ella es médico oftalmólogo. Vamos a conversar con la doctora Ivette, a quien le damos la más cordial bienvenida. Además, estoy segura que usted que nos está escuchando en algún momento ha sentido todas esas singularidades que acaba de mencionar Kenji. Bienvenida, doctora. Para comenzar, ¿por qué el uso de pantallas provoca que se nos sequen los ojos? ¿Es la luz del dispositivo algo que nosotros dejamos de hacer o es algo que nosotros dejamos de hacer mientras usamos los dispositivos? ¿Qué es eso que causa que se nos sequen los ojos cuando estamos frente a la computadora, frente a los teléfonos o frente a cualquier pantalla? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, encantadísima de estar acá compartiendo con ustedes. Y justamente todo lo que tú acabas de describir y muchos otros síntomas más. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Perfecto, doctora. Perfecto. Todos esos síntomas son lo que se conoce como fatiga visual digital. Ese es el término que la comunidad científica está utilizando actualmente y son esos síntomas que aparecen o que se exacerban, que aumentan cuando una persona se expone a un dispositivo digital expresamente. Y justamente uno de los problemas que ocasiona, no es el único, que ocasiona el problema cuando te expones a la pantalla es precisamente la sequedad de los ojos. No es exactamente la luz azul, actualmente se sabe que es el tema del parpadeo, ese es el punto clave del asunto. Porque cuando nos exponemos a pantallas, las personas parpadeamos menos. Normalmente se sabe que parpadeamos más o menos unas 18 veces en un minuto. Wow. Pero cuando estamos expuestos a pantallas, parpadeamos entre 3.6 y 7 parpadeos por minuto. Imagínate. Disminuye bastante. Wow. Muchísimo, muchísimo. Casi un 70% de disminución del parpadeo. Entonces, no solamente que es un parpadeo disminuido, sino que además es incompleto. La persona no parpadea completamente, no cierra y deja el último tercio de la superficie ocular expuesta y por supuesto eso va a provocar que vamos a tener una película lagrimal pues que se va a secar muchísimo más rápido y el paciente entonces va a empezar a presentar ese tipo de síntomas. Aunado que pueda tener algún otro problema asociado, como por ejemplo, que es uno de los más frecuentes, el que necesite una corrección óptica tipo astigmatismo o hipermetropía, por ejemplo, o presbicia. Bueno, muchas veces tendemos a minimizar los síntomas y por eso le pregunto, ¿cuáles son esas señales de alerta que indican que estamos ante esta situación del ojo seco o que es algo más que un cansancio normal y que debidamente tenemos que acudir al especialista? Fíjate, cuando un paciente se empieza a quejar, cuando se expone a una pantalla en este caso, de visión borrosa, de dolor de cabeza, porque puede haber dolor en los ojos, que el paciente pueda presentar sequedad, ardor, sensación de arenilla, todos esos son síntomas de que puede haber una fatiga visual digital, pero adicionalmente el paciente puede tener un ojo seco de base. Entonces es importante que acuda al oftalmólogo para ver cuál es su caso, porque también puede ser que el paciente necesite una corrección. Fíjate que actualmente se sabe que hasta astigmatismo de hasta
imagínate tú, antes se consideraba que era una cosa mínima, pero ese 0,5 de astigmatismo mínimo puede desencadenar una fatiga visual digital. Y esto es algo que anteriormente no se tomaba en cuenta, pero el hecho de exponerte a una pantalla, el estímulo es prácticamente un test de fatiga visual. Si ese 0,5 puede hacerte sintomático frente a una situación como esa. Bueno, es un tema sumamente importante, sobre todo para nosotros los que tenemos lentes o que tenemos alguna condición de base en la vista y que en este momento entendemos por qué se me secan los ojos cuando estoy frente a la pantalla. Pero comúnmente el venezolano se automedica. Entonces, en este momento es importante decirle a esas personas que corren a la farmacia a comprar cualquier gotita o lubricante para los ojos, porque es peligroso automedicarse con gotas para los ojos y qué diferencia hay entre una lágrima artificial y un colirio común. Lo primero es no se automediquen para las personas que nos escuchan y lo que nos diga la doctora pues es lo correcto. Correcto, lo más importante es no automedicarse, pero sabemos que la persona muchas veces necesita una lágrima artificial, que sería lo indicado, pero una lágrima artificial sin preservantes. Te digo de antemano que la gran mayoría de las gotas que tenemos acá en Venezuela tienen preservantes, es por esto que no son las ideales, pero son las que tenemos, ¿ok? Tenemos pocas opciones realmente en lágrimas sin preservantes. El hecho de que hayan preservantes puede irritar la superficie de los ojos y el paciente más bien puede empeorar el problema si las está utilizando más de 5 o 6 veces al día. Un paciente que está utilizando esa frecuencia de gotas pues debería consultar al especialista y no debería estar utilizando gotas como las que se usan por ahí, no voy a decir nombre, pero son esas goticas que se pone la gente y el ojo se lo pone blanco. Tengo el ojo rojo, me pongo la gotica mágica y se me blanquearon los ojos. Pero justamente esas gotitas pueden producir alteraciones a nivel ocular, pueden subir la tensión de los ojos, pueden incluso hasta subir la tensión arterial y ya generan un efecto de blanqueamiento del ojo porque cierra los vasos. Pero en la medida que van pasando las horas se pierde el efecto de la gota y llega un momento donde es la misma gota la que te genera el enrojecimiento y el paciente prácticamente se hace adicto a la gotita. Wow, ustedes están escuchando a la doctora Ivette Alfonso Alberti. Ella es médico oftalmólogo, especialista en este tema de hoy, el ojo seco y terapia del dolor ocular. Y doctora, hablemos de la famosa regla 20-20-20. ¿En qué consiste y cómo este sencillo hábito puede salvar nuestra vista durante, por ejemplo, la jornada laboral? Fíjate, es una regla que es una forma práctica de decirle al paciente que descanse cada 20 minutos durante 20 segundos cuando está expuesto a una pantalla y que mire a 20 pies, que es aproximadamente 6 metros. Es como una manera fácil de recordar. No es que esté evidenciado por la ciencia de que es la regla que va a resolver el problema, sino es más una forma sencilla de explicarle al paciente pues que debe hacer pausas regulares, ideales, no solamente cada 20 minutos, sino que adicionalmente el paciente concientice que debe parpadear, que tenga un parpadeo consciente para ayudar a que realmente la lubricación de los ojos no se afecte tanto. Aquí todos estamos parpadeando, doctora. Mira, yo se debe ver en el video en Mundo Guerra Regiones, todos me van a ver parpadeando profundamente, Ya, y cerrando bien los ojos. Bueno, para las personas que se interesan en este tema, pueden seguir a la doctora Ivette Alfonso Alberti a través de su cuenta en Instagram, @ojo.siemprejoven. Me interesa tener los ojos siempre jóvenes, es muy importante. Y vamos a seguir conversando con ella en el próximo segmento para saber más sobre la salud visual. También el caso de los niños, que es sumamente importante para las madres que se conectan a esta hora con nosotros y tienen que tener en cuenta el cuidado de la salud visual de los hijos, tomando en consideración que en este momento la mayoría del tiempo están conectados a pantallas, tablas
y a dispositivos. Entonces, Sí. quédense allí con nosotras que ya volvemos con más acá en Por Dos Razones y con la doctora Ivette. Sí, y recuerden, @ojo siempre joven, @ojo siempre joven, la cuenta Ojo de nuestra siempre joven. invitada para que ya la estén stalkeando y ya escuchen en minutos más de esta conversación. Ya volvemos. Pedro
Acá en la cabina Éxitos 93.1 en Por Dos Razones y vamos a continuar conversando con la doctora Ivette Alfonso Alberti. Ella es médico oftalmólogo, especialista en ojo seco y terapia del dolor ocular crónico. Y precisamente estamos hablando del ojo seco y el efecto del uso de los dispositivos digitales en la vista. Y en esta parte queremos hacer este abordaje en función de cuando se presenta el ojo seco en niños. Y es que los niños pasan mucho tiempo con tablets, teléfonos. ¿A qué edad, doctora, se está empezando a ver este síndrome del ojo seco en la población infantil y qué consecuencias tiene esto a largo plazo? Fíjate, es importantísimo porque como tú lo dices, los expertos incluso en ojo seco, en un reporte que se hizo en el 2023 de la Sociedad de Superficie Ocular y Film Lagrimal, ellos determinaron que el 97% de la población estudiantil usaba dispositivos. Y los niños menores de 3 años ya tenían entre 2 y 9 horas al día utilizando dispositivos. Cosa que, imagínate, es grave. De hecho, la Sociedad de Pediatría Americana determinó que no deberían exponerse niños menores de 2 años, incluso hasta 3 años, a las pantallas, porque el cristalino de estos niños es muy transparente y el efecto de la luz azul es directa hacia la retina. No porque vaya a ocasionar un problema de daño fototóxico a nivel de retina. El tema es que nuestros ojitos no solamente tienen la capacidad de ver, sino que existen células a nivel de la retina que se comunican con el cerebro y alteran los ritmos circadianos. Entonces son niños que encima están expuestos en la noche, porque muchos se quedan 10, 11 de la noche o más, estamos hablando hasta la época de la adolescencia, o adultos, Sí. que se quedan hasta altas horas de la noche con una exposición a la luz azul que va a alterar toda esa producción de hormonas y de neurotransmisores, y una de ellas, por ejemplo, la melatonina, que se supone deberíamos estar secretando desde ya temprano en la noche porque nos estamos preparando para regenerarnos en el momento del sueño. Claro. Claro, y bueno, ya que estamos hablando de esto, existen mitos sobre los lentes con filtro azul. Y desde el punto de vista médico, ¿realmente funcionan para prevenir el ojo seco o son solo un accesorio de moda o comercial? Fíjate, no hay evidencia, y eso lo determinaron los expertos, como te digo, en el 2023, lo aclararon, que estos filtros azules eliminen o ayuden a mejorar la fatiga visual digital. No existe. Es más, quizás algunas personas pudieran ayudarlo, pero realmente no existe evidencia científica que eso lo pueda apoyar. Eso más es un tema de marketing más que otra cosa, ¿no? Qué interesante saberlo. Doctora, y con respecto a este síndrome del ojo seco, además de las pantallas, ¿influyen factores como el aire acondicionado, el clima, el empeoramiento de la condición? ¿Qué otros factores influyen? Porque no se lo podemos acreditar que tiene gran importancia el uso de las pantallas, pero además de las pantallas y el uso excesivo, ¿qué otros factores pudiesen generar este síndrome de ojo seco? Pero cuando te refieres a la fatiga visual, cuando te refieres al entorno digital, ¿no? Sí, el aire acondicionado, esas condiciones Sí. ambientales pueden afectar también. Sí. Fíjate, como una manera sencilla de cuáles son los 3 puntos claves cuando tú estás enfrentándote a un problema de fatiga visual digital. Uno es el de la refracción, ¿verdad? El hecho de que necesites los lentes. 2, el parpadeo, como lo comentamos anteriormente. Pero el tercer punto clave es el entorno, es decir, donde tú estás en la pantalla. Vamos a imaginar que tenemos un computador enfrente. Okay. Entonces, fíjate que lo que se recomienda es que estemos a una distancia de 50 a 60 centímetros de esa pantalla, que esa pantalla esté perpendicular a una ventana, de manera que no peguen esos brillos, ¿ok? Que la iluminación del ambiente esté acorde o al brillo de la pantalla, es decir, que no ilumine más de la cuenta. Esa persona que en ese fondo, que utilice preferiblemente fondos claros y letra negra, con una pantalla mate, porque se ha demostrado que influye de una manera mucho más positiva en la persona que está realizando la actividad.
Y hay una cosa interesante, es el hecho de que la altura del monitor esté a nivel de los ojos o un poco por debajo, porque se ha visto que si tú lo tienes un poco por encima, incluso bastante alto con respecto a donde está la línea de tus ojos, pues eso va a producir mayor exposición de la superficie ocular y mayor sequedad de los ojos. Y por supuesto va a empeorar el problema. Y otro de los puntos importantes es el tema ambiental, donde incluso sugieren en aquellos casos que quizás el problema se ha hecho un poco más severo, utilizar humidificadores, sobre todo en áreas donde tengamos aire acondicionado, porque nos puede ayudar a mejorar en la superficie para que no se evapore tan rápido. Y el otro punto importantísimo es el tema de la alimentación, que la gente no le presta mucha atención, pero el hecho de tener una alimentación rica en vegetales y frutas, especialmente en omega 3, por ejemplo, el aguacate, el pescado, en el caso de las proteínas, se ha visto, ya si la persona por supuesto necesita una suplementación, ya eso es decisión de su médico tratante, pero el único antioxidante que ha demostrado y que tiene una evidencia moderada para mejorar la sequedad de los ojos en caso de fatiga visual es el omega 3. Entonces es importante que el paciente tenga no solamente una alimentación rica en omega 3, si es necesaria una suplementación, pues se debe hacer en el caso del especialista que se lo indique, y el hecho de consumir una alimentación rica en vegetales y frutas que va a aumentar el nivel de antioxidantes que van a proteger todas las estructuras visuales desde la córnea hasta la retina. Bueno, doctora, yo creo que usted ya respondió la pregunta que le iba a hacer de esas recomendaciones de oro para quienes trabajamos sobre todo frente a una computadora todo el día. No sé si puede agregar algo más para mantener nuestros ojos primero sanos, pero también lubricados, más allá de lo que nos ha comentado ya. Sí, porque durante toda la entrevista Sí. yo estoy evaluando dónde está mi computadora, Yo estoy estaba bajando así. la pantalla. Ustedes tienen que ingresar a Mundo UR para que nos vean. Nos vean. Creo Nos que vean estamos arreglando bien, todo. ¿verdad? Yo Estamos creo a distancia que de la sí, computadora. ya lo arreglamos, la pantalla, Parpadeamos. el sonido, la iluminación, todo. Todo. Bueno, Sí. para cerrar su mensaje y esa recomendación de oro. Mira, punto importante porque la gente no lo va a saber a menos que vaya al oftalmólogo. Debe acudir al oftalmólogo por lo menos una vez al año, y si hay sintomatología, por supuesto, porque es un factor importante. En muchos casos simplemente la utilización del lente, la actualización de la fórmula, pues resuelve el problema, y que sean lentes adecuados. A veces el paciente puede estar ya con presbicia y simplemente utilizando, que incluso se sugieren más que, dependiendo del caso, por supuesto, cuando vas a trabajar de cerca, un lente ocupacional nos ayuda muchísimo más en ciertos casos porque te da un campo mucho más amplio, más que incluso un lente o cierto tipo de lentes multifocales. Pero lo más importante es eso, cuidar tu refracción, cuidar el entorno y parpadear. Y Bueno. tratar de mantener entonces esa altura y no tan cerca, por favor, como les dije, 50, Sí. 60 centímetros. Valorados y tomados en cuenta. Inmediatamente. Aquí tengo los lentes ya todos los consejos con nuestra doctora Ivette Alfonso Alberti. Así es, médico oftalmólogo, especialista en ojo seco y terapia del dolor ocular crónico. La pueden seguir en su cuenta en Instagram, @ojo.siemprejoven. Ojo.siemprejoven, me encantó como nosotros. Ojo.siemprejoven, por allí la pueden seguir. Gracias por acompañarnos, doctora. Feliz tarde. Feliz tarde, un placer.